Y ahí arregló ese problema. Bueno, entonces, uno quisiera, muchachos, que esta salida obtenida se pareciese a la salida esperada. O sea, yo me inventé eso, ¿sí? Por eso no quisiera que eso se pareciera, ¿sí? Entonces, a eso vamos a ir, a lo que son aprendizaje. Y el aprendizaje que busca que estas entradas se parezcan a las salidas. Entonces, muchachos, el aprendizaje de las redes neuronales, ¿cómo se da? Básicamente, vamos a hacer un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo? Que va a hacerse paso por paso. Es decir, vamos a hacer primero un paso con una entrada, luego vamos con la segunda, luego con la tercera, y eso es paso por paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar los pesos, ¿sí? Vamos a coger estos pesos, muchachos, de que ustedes tienen acá, por ejemplo, este punto 5, y le vamos a sumar un cambio. Ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ese cambio positivo, perdón, sí, entonces, este es el valor actual del peso. Le vamos a sumar un cambio que puede ser positivo o negativo y vamos a obtener un nuevo peso. El refinamiento de esos pesos es lo que se busca para que la red neuronal prediga los datos de entrada que nosotros tenemos. Naturalmente, vamos a tener que tener unas medidas del error para poder trabajar este tipo de neuronas. Entonces, para eso nosotros utilizamos el criterio del error cuadrático medio. ¿Qué pasa con el error cuadrático medio? Básicamente, vamos a tomar cada una de estas salidas, esta es la ecuación, ¿cierto? Vamos a tomar cada una de estas salidas y vamos a hacer la resta entre ellas. Vamos a sacarle el cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre 0 y 0.63, como a 0.73 es 0.73 al cuadrado, más 1 menos 0.45 y todo eso elevado al cuadrado. Y lo sumamos. Y al final dividimos por el número de datos. Este es el error de cuadrático, ¿sí? Entonces, este error, muchachos, es lo que nosotros luego vamos a graficar. Nosotros vamos a ver que cuando graficamos ese error, si el aprendizaje es correcto, vamos a ver que el error va a tender hacia, va a bajar, ¿sí? Pues realmente es convergente hacia un valor. O sea, en algunos casos nunca va a ser cero, pero pues uno puede obtener un mínimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno trata con esta medida del error, que a medida que pasen las iteraciones, ¿cierto? Ese error, a medida que aumenten las iteraciones, ese error disminuye, ¿sí? Eso es nuestro objetivo. Muy bien. Entonces, ese es el aprendizaje supervisado y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En aprendizaje no supervisado, bueno, como este curso me he enfocado en deep learning, o sea, redes neuronales podría haber incluido la parte de no supervisado, pero realmente no aporta gran cosa de lo que ya he estado hablando. Básicamente es retomar algunos conceptos. No hay valores objetivos. Realmente en el aprendizaje no supervisado, muchachos, uno busca que los pesos se parezcan a la entrada. Eso es como ajustar los pesos de acuerdo a la entrada, porque uno no conoce la salida. Entonces uno trata de que la neurona, la red neuronal se parezca a los datos de entrada, como tratar de mapearlos, eso es una de las cosas que se hace, y pues se requiere algún método de parada para saber cuántas veces hemos hecho eso. Suele utilizarse también la diferencia entre los pesos y las entradas. Si esa diferencia es menor que un valor que nosotros hemos establecido, se detiene el entrenamiento. Otro tipo de aprendizaje es por refuerzo. Es lo que ustedes estaban viendo ahora con el animalito que caminaba. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos que tener alguna función donde se castiga una mala salida. O sea, por ejemplo, si el insecto no avanza, entonces ponemos un gran castigo. Pero si el insecto logra un buen avance, colocamos un castigo pequeño. Esa es la idea. Eso se le llama función de fitness o función de ajuste. Función de fitness. Y esta función, la idea es que sea lo mínimo. Esta función nosotros castigamos si la salida es mala, o sea, la salida no da un buen resultado, de acuerdo al fitness. El fitness en el caso del insecto era, bueno, cuánto lograba avanzar o cómo se distribuía el peso, y el fitness, digamos, es la forma de saber si estamos bien o estamos mal. Es como una especie de función que nos dice si está bien o mal la salida que nosotros estamos trabajando. Bien. Aprendizaje evolutivo, bueno, los algoritmos evolutivos, no sé si han escuchado algo sobre eso. ¿No? ¿O sí? Yo no. Confirma. ¿No? Ok, no pasa nada. Entonces, los algoritmos evolutivos, muchachos, tratan de solucionar problemas a partir de replicar la evolución de, digamos, del ser humano.
Por ejemplo, pensemos en una función de linealización. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado, bueno, de ajuste de polinomios más bx más c, ¿cierto? Entonces, yo tengo un conjunto de datos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo 1, 4, 7, cuya salida es 8. Yo tengo 2, 5, 7, 9, 7 y la salida es 16, 12, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo genero aleatoriamente A, B y C. Por ejemplo, 5, 3, 2. 8, 7, 6. 5, 4, 3. 2, 1. Yo genero aleatoriamente individuos. Eso se conocen como individuos. Donde cada uno de estos individuos representa una solución al problema. ¿Por qué representa una solución al problema? Porque aquí está mapeado A, aquí está mapeado B y aquí está mapeado C, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a aplicar la teoría de Darwin de la evolución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el fitness de esto. ¿Qué es evaluar el fitness? Básicamente, colocamos, hacemos pruebas con estos parámetros, 5, 3 y 2, y nos comparamos a ver cuál es la salida. Perdón, aquí hay un error de mi parte, no son los parámetros, sino es x y f de x. Entonces, por ejemplo, si x es 3, entonces evaluamos x en 3 con estos parámetros, nos dio 16, entonces ¿cuánto es el error? 8. Con 4, no, nos dio 10, ¿cuánto es el error? 2. Sumamos todos esos errores. Y esos errores es la función de fitness. Entre más grande sea el error, pues es peor es la solución. Digamos que aquí hay un error de 100, aquí un error de 200, aquí un error de 50 y aquí un error de 15. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor de las 4 soluciones? Según el fitness. La última. La última, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a aplicar la teoría de Darwin. Este individuo de acá, hagan de cuenta que es el más apto. ¿Sí? Hagan de cuenta como en el caso de las focas. ¿Ustedes han visto cómo se reproducen las focas? Que hay un macho dominante y que los otros machos les toca reproducirse escondidos. ¿No se han visto un documental de focas? ¿O no? Alguna vez lo escuché en Animal Planet. En Animal Planet, sí. Resulta que en las focas y en los leones también pasa. Bueno, y muchos animales. Fíjate, en el caso de las focas, ellas se hacen ellas viven en una playa de rocas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Existe un macho dominante, ¿sí? El macho más fuerte, es el que tiene más fines, o sea, que en este caso sería el que tiene menos valores, que es más alto. Ese tiene mayor probabilidad de cruzarse con las hembras, dada su posición dominante, pero los machos menos aptos tienen cierta oportunidad si lo hacen a escondidas. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Yo no voy a coger siempre este individuo, yo voy a coger este individuo con una mayor probabilidad. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coger otro individuo, por ejemplo, 2, 1, 0, y voy a coger cualquier otro individuo, por ejemplo, 5, 3, 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un hijo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo genero el hijo? El hijo, básicamente puedo decir, vea, yo voy a reproducirlos así, voy a generar dos hijos. Uno con los dos primeros de este, 2, 1, 2, y el segundo con 5, 3, 0. Entonces, este va a tener parte del papá y parte de bueno, esto es del padre 1 y del padre 2 porque pues aquí no tienen sexo, no tiene sentido. Entonces, básicamente genero nuevos individuos. ¿Cuál es la idea? Tratar de coger lo mejor de cada uno de los dos lados. ¿Y cuál es la idea? Hacer esto iterativamente hasta encontrar una solución adecuada. Y esa forma trabajan los pesos de las redes neuronales. Los pesos de las redes neuronales vamos a ver después que pueden representar como matrices. Y hacemos lo mismo. Por ejemplo, tenemos dos configuraciones de pesos que resultaron para reproducirse. Cojo la mitad de esta matriz y la pego acá. Y cojo la otra mitad de esta matriz y la pego acá. Y es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que estos son pesos. ¿Sí? W1, W2, W3. Entonces, ¿qué pasa? Yo los manejo de esa manera. Eso es aprendizaje evolutivo. Naturalmente, yo tengo que tener una función de fitness que me diga qué tan buena o qué tan mala es la solución. Y esto pues se hace aplicando el algoritmo. Hay otra cosa, muchachos, primero, esto se le conoce como cruce, ¿sí? Luego, hay algo que se llama mutación. Resulta que en la biología, cuando los individuos se reproducen, pues sí, tiene parte del papá y parte de la mamá, pero a veces hay errores de copia, ¿sí? Hay algún error de copia y algún cromosoma no se copió exactamente igual. Eso se conoce como una mutación. A veces las mutaciones son benignas y la mayoría de veces las mutaciones son malignas. Pues, por ejemplo, los niños que nacen con ciertos problemas, que nacen sin un brazo, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ¿yo cómo hago la mutación? Yo básicamente, bueno, ¿cómo aplico mutación? Ya este 1 no es un 1, sino un 1.5. Lo modifico levemente. ¿Sí? Esa es la mutación.
Eso ayuda a que los individuos puedan explorar todos los posibles A, B y C que llegan a la solución. Sin embargo, dado que le damos mayor prioridad al individuo que tiene más fitness, o sea, en este caso el que tiene menor error, pues la solución debería de tender a reducir ese error. Es lo que uno busca, uno buscaría reducir ese error. Entonces, muchachos, luego uno qué hace. Uno coge todos estos individuos, mata a todos los padres. Bueno, hay algunos que conservan los mejores, hay otros que, bueno, dependiendo de la estrategia, pues se pueden matar a todos los padres, o sea, borrarlos, o coger los mejores y meterlos con los hijos. Y uno vuelve a medirle el fitness y repite el proceso. Y al individuo que tenga mejor, que sea más apto, que tenga mejor puntaje, que en este caso menor error, entonces yo decido que es el que va a tener mayor probabilidad. Eso se llama selección por ruleta. Bueno, eso es una implementación para eso. No sé si quedó un poco claro cómo trabajan los algoritmos evolutivos. Sí, profe. Listo. Eso es una estrategia de inteligencia artificial. Pero, o sea, eso es, lance soluciones al azar y aplique la metodología de Darwin. Crúcelos, mútelos y evalúelos. Y al final, muchachos, uno suele obtener, si lo implementó bien, con estos parámetros ABC, el error suele llegar, bueno, depende de los datos también, ¿no? Pero el error suele bajar. Bueno, esto hay una serie de teorías acerca de eso. Me gustaría proponer una electiva así. Bueno, en fin, después me dieron me acaba de salir una buena idea. Pronto para una próxima oportunidad propongo esta electiva. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Pues es una buena forma de solucionar problemas de este tipo. Por ejemplo, uno puede hacer una linealización, aunque pues mejor utilizar el método de los mínimos cuadrados, es mucho más preciso, pero pues por algoritmos evolutivos también puede llegar. Esto sirve para muchísimos problemas.